Romanos 15, vamos a leer solamente el versículo 4. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pues vamos a prepararnos para continuar con la serie que hemos estado estudiando los sábados. Hablábamos cómo es que un profeta es vindicado por señales. Porque cuando se presenta este profeta para amonestar al rey Jeroboam, se le dan dos señales. Una de ellas es que el altar sería derribado y las cenizas se caerían. Y otra señal es que en ese altar se quemarían huesos de sacerdotes, los cuales se cumplieron, esta profecía, o más bien esta señal, se cumplió 300 años más adelante. Pero otra señal se cumplió de inmediato. Y estuvimos analizando cómo un profeta que es enviado, no uno que se hace llamar profeta, sino uno que Dios envía para poder convalidar su ministerio, Dios le da una señal. Esa señal, lógicamente, es sobrenatural. ¿Y qué es lo que está confirmando? Que el hombre es profeta y está confirmando que Dios lo envió. En este tiempo hay muchos profetas, hay muchos hombres que se hacen llamar enviados de Dios. La luz del mundo tiene su profeta o tiene su apóstol. Cuando vamos al movimiento pentecostal, al movimiento cuadrangular, los adventistas tienen su profetisa, pero el problema es que no hay señales sobrenaturales. Por ejemplo, en el caso de José Smith, el profeta de los mormones o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, les dio a sus seguidores el libro del Mormón. Les contó que un ángel se le apareció y le reveló ciertas cosas. Yo no sé si se le apareció o no. Lo que sí sé es que no hubo ninguna señal sobrenatural como los profetas de la Biblia tenían señales. Y esto lo trajimos a nuestra época, cómo es que el profeta a quien nosotros seguimos creemos no solamente por su doctrina, sino porque Dios le dio señales. Y esas señales convalidaron que él fue el profeta del siglo XX. Muy bien, hasta allí nos quedamos y nos quedamos, como decía nuestra hermana, ahí en el versículo 6. Pero vamos a leer desde el versículo 1 nada más para poder ubicarnos muy bien en la historia y continuar. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Esta es otra señal que acompaña a los profetas. El juicio que viene, ya sea sobre una nación o sobre una persona. Esa es la razón por la cual Israel temblaba cuando llegaba un profeta entre ellos.
Si se aparecía Zacarías, Jeremías, visitando alguna aldea en especial de Israel, al llegar ese profeta, todos empezaban a temblar porque sabían que el juicio estaba en camino. De hecho, por eso aborrecieron a Jeremías. Si usted ha leído el libro completo, Jeremías fue encarcelado, fue arrojado a un pozo, fue atado con grillos, fue azotado, porque cada que Jeremías abría la boca era juicio sobre ellos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que nos visitara un profeta de Dios aquí en la iglesia? Nos pondríamos a temblar. Sí, porque las cosas no han cambiado mucho, ya que donde hay pecado, hay juicio. Claro que el juicio no viene sin razón alguna, así como el vagar de la golondrina, dice Salomón, no es sin causa, de igual forma la maldición no llega sin causa. E Israel, cada que les visitaba un profeta, es porque la condición de su vivir estaba en decadencia. Entonces era llegar a pronunciar juicio. Por eso cuando Samuel es enviado a la casa de Isaí para buscar al que iba a ser el rey de Israel, aquel que iba a tomar el lugar del rey Saúl, cuando llega Samuel, ¿recuerdas qué le preguntó Isaí? Isaí le pregunta a Samuel, ¿es pacífica tu venida? Porque dijo, ya viene a traer juicio sobre nosotros. Pero en esa ocasión iba con otra comisión, iba a buscar al que iba a sustituir a Saúl, así que no llevó juicio. Pero aquí una vez que se pronuncia, el rey Jeroboam se revela a la profecía e intenta detener a aquel hombre de Dios. Y cuando extiende la mano y dice, deténganlo, prendedle, en ese momento se le seca la mano y no la puede mover, se queda así estirada. Pero aún así la misericordia de Dios en el profeta le da una oportunidad. Dice allí en el versículo 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Les pregunto, hermanos, ¿hizo bien el profeta de Dios en orar por el rey para que su mano fuera restaurada? ¿O lo más correcto es que lo hubiera dejado así? Cuando nos damos cuenta cómo Dios envía un juicio, su ira, principalmente en el Antiguo Testamento, cuando todavía no estaba Cristo como mediador de la humanidad, su ira solo podía ser aplacada por medio de intercesores. Y Aarón, hermano de Moisés, fue uno de los intercesores que en una ocasión detuvo la ira de Dios. Job, el patriarca, en otra ocasión detuvo la ira de Dios cuando él castigó a aquellos 3 hombres que lo visitaron, y tienen un diálogo durante todo el libro de Job. Y en diferentes escrituras vemos a los hombres de Dios intercediendo para que el castigo de Dios se detenga sobre la persona o sobre la ciudad que es enviada. Vamos a verlo textualmente. Abran Números capítulo 16. Como dice el título, ahí es la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Para no leer todo el pasaje, nada más vamos a leer la parte que me interesa resaltar. Una vez que ya había el Señor enviado juicio y se abrió la tierra y tragó a las familias,
Dice en el versículo 28, estamos en número 16, verso 28, y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, que es morir de muerte natural, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel y los que estaban en derredor de ellos huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Vamos a brincarnos hasta el versículo 41 para no cansarnos demasiado en la historia. Al día siguiente, o el día siguiente, después de lo ocurrido, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos, hablando de Moisés y Aarón, se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Qué increíble está esto. Ok, siempre les toca a ustedes recibir el alimento, la porción, salir bendecidos. Ahora el culto es para mí. Si Aarón y si aquel profeta no tuvieran templanza para tolerar las críticas, para soportar las amenazas, para soportar los insultos, los chismes, las difamaciones, ¿qué iban a estar intercediendo por este pueblo? Porque la ira de Dios ya había salido. El Señor mata a 250 personas abriendo la tierra, frente a todo Israel se los traga, y cuando pasa toda la mortandad, al día siguiente el pueblo empieza a criticar a los pastores, al pastor y al copastor.
Y le dijeron a Moisés y le dijeron a Aarón, ustedes, no dijeron nada contra Dios, no eran tontos. Dijeron, ustedes mataron a la congregación de Jehová. Eso se oye muy parecido a cuando alguien dice, es la culpa del pastor, lo que está pasando es porque el pastor está así, él está haciendo mal las cosas. Desde que el pastor empezó la construcción de la iglesia, las cosas van mal. Si no, date cuenta, observa al pastor, mira, él tiene sus preferidos. Chécalo, vigila, ve si el pastor no hace esto, no hace aquello. Entonces, cuando empiezan a culpar a Moisés y a Aarón, nuevamente la ira de Dios se enciende y comienza a matar al pueblo. Si Moisés y Aarón hubieran tenido templanza, si no hubieran tenido amor por ese pueblo, ellos hubieran dicho, bien merecido, que Dios los mate. Pero vea el amor, a pesar de que el pueblo lo estaba criticando a él, insultando, el amor que le tuvieron al pueblo, que dijo Moisés, ve por el incensario e intercede por los que nos criticaron. Y entonces ya se habían muerto 14,000, llega Aarón, se pone entre los muertos y los que estaban apenas muriendo, y ahí Dios, por la oración de Aarón, se detuvo la mortandad. Alaban a Dios. Alguien que no tiene amor hacia la congregación, que no tiene paciencia hacia la congregación, no debe de estar sirviendo en un ministerio. Alguien que se impaciente y se fastidia por sus errores, sus fallas, sus críticas, sus defectos, no debe de estar sirviendo, porque nosotros estamos puestos para interceder por ustedes, para tenerles paciencia, aunque ustedes nos critiquen, nos juzguen, nos echen tierra, nos ensucien, no importa. Aquí tenemos el ejemplo en Aarón. Y tenemos el ejemplo en el profeta. Observe cómo el profeta, cuando el rey dijo, prendedle, también si hubiera sido un hombre sin paciencia, si hubiera sido un hombre sin amor, hubiera dicho, eso te pasa por atacarme. Nosotros estamos puestos para hacer tapete de la congregación. Nosotros somos puestos para ser el blanco de las críticas. Y aún así, orar por ustedes, interceder por ustedes, suplicarle a Dios que los sane cuando están enfermos, que los levante en su vida espiritual cuando están caídos, que los regrese cuando se fueron. Duro trabajo, muy difícil tarea. Pero aquí está la Biblia. Tenían que orar por él. No tanto para la señal, sino porque para eso lo envió Dios, para que fuera restaurado el pueblo por medio de la intercesión. ¿Alaban a Dios? Oren mucho por mí, porque yo no soy como estos varones, pero tengo que alcanzarlos. Estamos ahí en el versículo 6. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí. Perdón, ¿alguien recuerda también el caso de Job? Vamos a Job capítulo 42. Capítulo 42, verso 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, Temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad shuhita y Zofarna amatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job.
Si usted ha leído la historia, sabe que estos tres supuestos amigos estuvieron dándole pero con palos a Job en todo el tiempo que él estuvo enfermo. Y Job, tú debiste de haber pecado. Job, Dios no castiga a los justos, algo está mal contigo. Job, no te quejes, Job esto, Job aquello, y de buena gana yo creo que Job no hubiera orado por ellos. Pero nuevamente, sin importar que los enemigos nos ataquen o que la misma iglesia nos ataque. ¿Cuál fue la última? La última oración de Jesucristo. Señor, perdona a los que no saben lo que hacen. Lo habían escupido, lo habían rechazado, se habían burlado de él y lo colgaron, y su última oración, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ok. A mí me toca hacer esto con esta iglesia. ¿No quieres tomar mi lugar? A mí me toca hacer esto con este pueblo, pero a ti te toca hacerlo con tu esposa y tus hijos. Aunque ella no te obedezca, estás para apoyarla. Aunque sea rebelde, estás para interceder por ella. Aunque sea difícil, aunque no sepa cocinar, aunque tenga mamitis y le gusta estar metida allá, estás para apoyarla a ella y a tus hijos. Eso es lo que hace todo intercesor, porque este es el papel de intercesión, interceder por los que están mal. Pues qué fácil es interceder por los que están bien. Con mucho gusto yo pido por la gente que me ayuda, la gente que me da, la gente que le pide un favor y no me lo niega. Con mucha alegría yo pediría, pero qué difícil es orar por ti. Nada más de acordarme las que me hiciste. Digo, oye, Dios mío, este me metió en problemas. Ay, aquel, cómo habla de mí. Ay, aquel no le caigo. Y qué difícil es orar, interceder por los que están contra uno. Pero este es nuestro trabajo. Cabezas, ese es el trabajo de ustedes. Así que no puedes esperar a que tu esposa sea un encanto para apoyarla, orar por ella, ver por sus necesidades. No puedes esperar a que tus hijos sean ejemplares, obedientes, para ayudarlos. No. Dios nos necesita de intercesores precisamente porque ellos andan mal. Y por lo mal que andan, Dios los castigaría. Pero no los castiga. ¿Por qué Dios no la castiga a ustedes? Pues porque ustedes nos llevan en sus oraciones. Exactamente, hermanos. Si no, ¿para qué estamos estudiando todo esto? Para terminar con otra cosa que no estamos mencionando. Y de igual forma es con el hogar. Cuando el padre, el esposo, hace una buena labor de intercesión, Dios tiene su mano, su sangre, su cuidado sobre esa familia. Si nada más fuera la pura intercesión de Jesús, pues, ¿para qué el Señor tendría a Pablo orando por la iglesia? ¿Para qué tendría a los apóstoles? ¿Para qué el Señor enviaría en esta edad un profeta? Cada labor de intercesión en este tiempo es parte de un escalafón. Abraham, 1 Corintios capítulo 11, dice en el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Alaban a Dios? Muy bien. ¿Cuántos de aquí tienen a Cristo como su cabeza? Levante su mano. Grábalos bien, aquí nadie tiene a Cristo como cabeza. A ver, nuestro hermano Ray, a ver si podemos usar nada más tantito sentido común. Porque Cristo es la cabeza de cada varón. Correcto. Y aunque nuestra hermana levantó la mano,
Cristo no es cabeza de ella. Cristo es cabeza del varón. Entonces, ¿quién es la cabeza de la hermana? Su esposo, correcto. Los hijos y la esposa tienen una cabeza y no es Cristo. No, Cristo es cabeza nuestra. Y Cristo está por encima de todos, ¿de acuerdo? No es cierto, Él también tiene su cabeza. Deje la Biblia tal como está, no le quite. Ahora vamos a leer otra vez el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todos los cristianos, solo de los varones. Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de... entonces hay un orden jerárquico. Está Dios hasta arriba. Luego sigue Cristo, y luego, aunque te duele, hermana, tú que tienes normalmente a tu esposo bajo tu pie, abajo de Cristo está el varón, y luego abajo del varón, la mujer. Algo similar es en la intercesión. En la intercesión está, ¿quién está mero arriba? No, solo Cristo. Dios no está intercediendo por nadie. Cristo está intercediendo. Y abajo de Cristo entonces están los ministerios que Dios coloca en la tierra para interceder por la humanidad. Entonces está Cristo y luego están los ministerios. Dice el apóstol Pedro en su primera carta que Él nos ha hecho sacerdotes, real sacerdocio, nación santa. Y ya abajo del ministerio, ¿quién está intercediendo? Los varones, quienes interceden por sus hogares. Déjenme responder esta pregunta para no dejarla fuera de este último punto que estamos tocando. Y si la mujer está soltera y el papá ya murió, entonces la cabeza de la mujer es su pastor. Muy bien, entonces ya vimos por qué razón este varón intercedió por Jeroboam. Pregunto, ¿se lo merecía Jeroboam? No se lo merecía. Versículo 6, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Qué extraña orden recibe este profeta. Tengas o no tengas hambre, tengas o no tengas sed, no vas a comer ni beber allí al lugar donde vas a profetizar. Y cuando te regreses, si entraste por el norte, te regresas por el sur. Si entraste por la parte de atrás, te regresas por la parte de adelante. ¿Qué trasfondo tiene este mandamiento que se le da al profeta? Hay dos cosas por las cuales Dios le da esta orden. La primera, la nación vivía en tanta apostasía. Recuerde que Jeroboam acababa de introducir la idolatría. La nación vivía en tanto pecado, en tanta decadencia, que no era ninguna casa de ese lugar digna de tener a un hombre de Dios entre ellos. Ninguna casa, porque Dios no envía a sus hombres a casas que no son dignas. Y esto trascendió hasta el Nuevo Testamento. Vamos a ver entre diferentes escrituras, una en Mateo capítulo 10,
para darnos cuenta cómo es que el Señor cuida a dónde llegan sus enviados. Alaban a Dios, la gloria sea al Señor Jesús por siempre. Mateo capítulo 10, versículo 5. Está hablando de la comisión de los 12 apóstoles. A estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. ¡Qué tremendo! 12 hombres son enviados y van a recorrer toda la nación de Israel, pueblos y aldeas. Pero llegando a una aldea podrían tardarse en evangelizar 2 días, 3 días, 4 días, dependiendo del tamaño de la aldea, dependiendo de la cantidad de enfermos, porque iban a orar por enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos. Por lo tanto, necesitaban un lugar donde quedarse, pero el Señor les dijo: no entren a cualquier casa. Hay casas donde la familia vive en tanto pecado que no son dignas de ustedes, de que ustedes, que son mis enviados, reposen en esa casa. Hay casas donde les gusta ver películas mundanas, música del mundo, casas donde ven pornografía, donde ponen música para bailar de pecado, revistas inmundas. No entren a esas casas, infórmense, pregunten qué casas son dignas donde ustedes pueden entrar. ¡Qué tremendo! ¿Te imaginas, hermano, que mi casa no fuera digna si Dios enviara uno de sus siervos? Y pues nos conocen, porque ahí dice: ustedes mismos pregunten, y si es digna, ahí entren, y si no es digna, ahí no entren. Es por eso que el Señor le dijo al profeta: en ninguna casa, aunque te inviten a comer o beber, en ninguna entres. La nación está toda corrompida. ¿Cómo serían nuestros días? ¿Se haría una investigación también? Señor, en esta casa se ve grande, se ve cómoda, se ve bonita. Yo creo que aquí me quedo hoy en la noche. No entres allí. Ahí la mujer lleva el control de la casa. Ahí no entres. Ahí hay un mandilón y una mandamás. Allí no entres. Necesito que entres en una casa que sea digna. Señor, aquella que se ve medio, no, tampoco entres ahí. Ahí se aburren leyendo la Biblia. Ahí no les gusta escuchar cantos cristianos. Allí no entres. Busca una casa que sea digna de que tú reposes allí, porque tú eres mi enviado, tú llevas mi palabra, tú llevas mi poder. Así es que busca solamente casas dignas. Alaban a Dios. Dice ahí en el versículo 11: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, porque ese es el informe que dieron, pero hay que ver todavía, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, o sea, el Espíritu Santo se asentará en esa casa.
Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en aquel día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Y los apóstoles se llevaron decepciones. Escuchaban el reporte, pues se me hace que en esa casa sí son creyentes y siguen a Jehová. Pero ya cuando estaban adentro, se daban cuenta que no era digna y que no recibían el mensaje de los apóstoles, porque en ocasiones los creyentes no reciben el mensaje, no reciben la disciplina, la corrección. Usted sabe que recibir corrección duele. Así que les incomodaba y pues se tenían que salir. Y ellos estaban constantemente viviendo esta experiencia. Parece que aquí, como nos pasa a nosotros cuando conocemos a un cristiano, una cristiana, se me hace que en la casa del hermano, no, pues han de ser todos muy santos, han de vivir como cristianos, llevan 3 años, 5 años asistiendo a la iglesia, y cuando nos metemos a esa casa, Dios mío, están peor que los del mundo. Mira a la hermana nada más cómo le habla a su esposo, mira a los hijos, el hermanito fumando, y la hermanita con 3 novios, y se lleva unas sorpresas. Y ahí es cuando los apóstoles también decían, vámonos de aquí, esta casa no es digna. Por eso el Señor le advirtió al profeta, ya ni preguntes, ahí donde te digan, vente a comer, vente a tomar agua, ni entres, toda la ciudad está corrompida. Qué tremendo. No nos sorprenden los del mundo, ¿verdad? Siempre que llegamos a una casa del mundo esperamos ver de lo peor. Lo que nos asusta son los así llamados cristianos, las cristianas. Esas son las que nos espantan. Ok, regresamos ahí a Primera de Reyes 13. Dice en el versículo 9, porque se me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Esta segunda indicación es por si las cosas se complicaban. Si te identifican que llevaste juicio y te regresas por donde entraste, probablemente te pase lo que le pasó a Jeremías. Así que mejor vete por otro camino, porque en ocasiones, cuando Dios envía a alguien, no siempre lo protege. Oh, qué mala noticia para mí, pero esa es la verdad. En ocasiones sí está Dios con un cuidado especial sobre los que envía, pero en otras ocasiones, ¿sabe cuál es la recomendación del Señor? Córrele, porque si no, quién sabe cómo te vaya. Y aquí en este caso Dios no iba a mandar ninguna protección especial sobre este profeta, así que le dijo, no vayan a salir las cosas mal, mejor regrésate por otro camino. Como le pasó a Pablo. Seguido salía corriendo y en unas ocasiones lo descolgaron por una canasta, por un muro, en un muro. Lo metieron ahí y si no hubiera huido, lo hubieran matado. En otra ocasión planearon matarlo al decirle no recuerdo si fue Festo o Félix, permítenos hablar con el preso. Pero ya habían planeado que cuando lo sacaran, lo iban a matar, pero el sobrino de Pablo le advirtió. Así que en muchas ocasiones hay que huir. Esto es por si un día te topas un odiador de aleluyos, bien enojado con un garrote y te está esperando en la esquina, no digas Dios me protege y vayas y pongas tu cabezota, porque a lo mejor es tiempo de correr. Ahí es cuando vas a decir, patitas, ¿para qué te quiero? Y a correrle. Ya si el Señor nos protege, qué bien, pero si no nos protege, porque no siempre está el ángel del Señor ahí. O por lo menos no siempre interviene. Dice en el versículo
10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo a sus hijos que le dieron el informe: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. ¿Ya ve cómo también los profetas y los pastores mentimos? Tremendo, ¿no? Contrario a la indicación que había recibido el siervo de Dios, ahora recibió, según su versión, una revelación. Le dijo: tráele y dale de comer y dale de beber. Así me dijo el ángel, se me apareció, Dios me ha revelado y pues dijo que te trajera. Y el otro se resistió mucho. Dice el versículo 19, entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. ¿A cuál? Al mentiroso. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque dice la Biblia que le mintió. Pero ahora sí era verdad. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan, y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Medio complicado esto. ¿Quién fue el culpable? ¿El mentiroso o el profeta que no obedeció? No, el mentiroso. ¿No? Bueno, pues se los voy a dejar de tarea, ya el siguiente sábado investigamos si es culpable o no es culpable. Pónganse de pie, por favor. ¿Lo defendieron, hermano? Está bien, pero ok. Tal vez se agarraron de la porción anterior donde hay que interceder por los que están mal, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios. Incline su rostro para agradecer que Él nos habló el día de hoy. Una vez más, tu fidelidad para con tu pueblo se deja ver en esta tarde, Señor. Has hablado a nuestros corazones, a nuestras conciencias.
has llevado nuestra meditación para comparar nuestras vidas con el análisis que hemos hecho de este pasaje. Señor, tú sabes qué tanto nos falta en la santidad. Tú sabes de qué lado cojeamos, en qué cosas todavía, Señor, por mucho tiempo que llevamos viviendo el cristianismo, no hemos podido corregir. Por lo tanto, que esta enseñanza sea bien aprovechada por tus hijos. Ahora.